Buenas tardes, Dios le bendiga, soy hermano Isaac de este lado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos esté viendo. Agradecemos a Dios esta oportunidad de poder comunicarnos con ustedes a través de este canal. Este es un proyecto que Dios me ha instado hace un tiempo ya a comenzarlo y había estado un poco rezagado, pero entiendo que es el tiempo ya para también aprovechar estos medios para esparcir la palabra de Dios. En este canal estaremos viendo o hablando, mejor dicho, sobre la vida espiritual. Y hay muchas personas que tienen el deseo de crecer, tienen el deseo de transicionar su vida espiritual. Tienen mucho tiempo en la iglesia y quizá dominan muchas cosas, o han escuchado muchas cosas, o han visto muchas cosas, pero sin embargo se preguntan cómo puedo hacer que eso que oigo, o que eso que escuchan, o que eso que me han enseñado, sea una realidad en mi vida. La verdad es que tenemos muchas personas que enseñan, tenemos muchas personas con ideas sobre cosas que enseñan, algunos que la han vivido, otros que no la han vivido, pero sin embargo sé que hay una hambre en el pueblo de Dios por conocer la verdad y muchos jóvenes, damas, caballeros, adolescentes quieren ser utilizados por Dios de manera especial. Entonces en este canal estaremos viendo desde la creación del hombre, su caída y la restauración de éste a una relación con Dios y lo que Dios espera de nosotros. De manera que podamos vivir una vida en el Espíritu. Porque muchas veces escuchamos de qué es vivir en el Espíritu, cómo es vivir en el Espíritu, realmente qué implica vivir en el Espíritu, qué tenemos que hacer para vivir en el Espíritu, pero muchas veces tenemos la pregunta, pero la respuesta no la encontramos, o si la encontramos son a veces un poco confusa. Lo digo porque en mi caso pasó mucho, muchas veces quise indagar, quise saber qué vivir en el Espíritu hasta que tuve que comenzar a buscar a Dios de manera profunda y a través de buscarle he ido conociendo más y más de Él. Entonces este canal va dirigido a aquellas personas que tienen hambre de Dios, tienen deseo de Dios, que están buscando a Dios, pero posiblemente no lo están haciendo de la manera correcta. Y usted me preguntará cómo. Sí, hay una manera correcta de buscar a Dios y está descrita en la palabra. Lo que pasa es que muchas veces leemos la Biblia o se nos explica de la manera incorrecta o de una manera un poco opaca, de una manera con poco luz, con poca luz. Entonces, cuando recibimos la palabra con poca iluminación, igualmente nuestra vista no tiene la iluminación adecuada para poder ver las dimensiones, la anchura, la profundidad de la palabra de Dios y cómo ésta debe trabajar en nuestra vida. Entonces Dios me ha inquietado a iniciar este canal para que a través de él vayamos creciendo cada día más en esa relación con Dios, podamos conocerlo, podamos llegar a ser hombres espirituales, porque la verdad es que hay muchos creyentes que sirven a Dios, se convirtieron al Señor hace tiempo, se arrepintieron, tratan de vivir una vida de santidad, apartada del pecado, pero no saben por qué no se manifiesta en ellos lo que la Biblia dice que debe manifestarse en nosotros. A través de este canal estaremos viendo de manera paulatina, de manera progresiva, esos puntos que sé que son de mucha importancia y más en los tiempos que estamos viviendo. Las fuerzas del mal arrecian y nosotros como creyentes debemos estar preparados, no prepararnos, estar preparados para contrarrestar toda fuerza de tiniebla que se levanta. Y esto lo podemos hacer solamente si vivimos como hombres espirituales, como dice el apóstol Pablo. Si vivimos en santidad, si vivimos para Dios. Estaremos definiendo lo que es la santidad también durante el trayecto de estos mensajes que iré impartiendo, porque santidad no es lo que se nos vendió. Santidad no es lo que nosotros, no es un conjunto de reglas, sino que la santidad tiene que ver con el carácter de Dios. Si la santidad es conocer a Dios, la santidad es conformarnos al carácter de Dios. Y el carácter de Dios está revelado en la Escritura. No es un conjunto de reglas de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer, sino que es que mi carácter debe ser como el carácter de Dios. Eso es santidad. Iniciaremos en este primer mensaje
Abra su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a estudiar siempre, vamos a utilizar la Biblia para estudiar, para corroborar lo que estamos enseñando acá. Libro de Génesis, vamos a la creación del hombre. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Busque su Biblia para que pueda leer junto conmigo, de manera que pueda leer y pueda entender lo que vamos a impartir en esta primera oportunidad. Leemos en nombre de la Trinidad Divina. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ellas son vida, nos ayudan a conocerte más, Señor. Te pido en esta oportunidad que tú me des la gracia y la capacidad para explicar tu palabra en un lenguaje sencillo, un lenguaje llano y un lenguaje cotidiano, Padre. De manera que el escucha pueda entender lo que he de hablar en esta tarde a través de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Te pido que tú ministres cada corazón ahora. Toda situación que hay en la mente, todo problema que hay en la mente se despeja ahora en el poderoso nombre de Jesús. De manera que podamos centrarnos, podamos enfocarnos en lo que tú has dado en este día, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así creemos que Dios lo hará. Bien, hemos leído un versículo muy conocido por muchos, o diría por todos, sobre la creación del hombre. La Biblia declara aquí que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Cabe notar que el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. No dice hagamos un hombre, sino que dice hagamos al hombre. Es importante destacar que cuando dice hagamos al hombre, está indicando que ya Dios tenía una idea preconcebida de lo que Él quería que fuera el hombre. Por eso Él dice acá, hagamos al hombre. No dice hagamos un hombre. Como podríamos decir, hagamos una comida exquisita o hagamos un juego. No, hagamos al hombre. Esta palabra al está indicando que Dios ya había preconcebido anteriormente el tipo de criatura que Él iba a crear. Es decir, nosotros la humanidad, nosotros los hombres, las mujeres, cuando la Biblia habla de hombre, incluye también a la mujer. Se habla de hombre porque es quien representa bíblicamente hablando. Pues la mujer vino del hombre, aunque el hombre luego sale de la mujer. Entonces, entendemos que Dios tenía claro el ser que le estaba creando. No somos un invento, no somos una creación de manera imaginaria o una creación a ver qué salía. No somos un accidente que Dios comenzó a dibujar un muñeco y se equivocó y le sopló. No. Somos creados, dice la palabra, a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la palabra imagen, ¿a qué se refiere la palabra imagen? La Biblia dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Entonces debemos entender que la palabra imagen no tiene que ver con nuestro aspecto físico, ya que la Biblia dice en reiteradas ocasiones que Dios es espíritu. Obviamente, si es espíritu, no tiene una forma corpórea, aunque la Biblia sí usa diferentes palabras para definir a Dios, como el brazo de Dios, la mano de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios. Son palabras que usa la Biblia para que nosotros podamos entender
para traer al lenguaje humano lo que quiere explicar para nosotros. Entonces, esta imagen de Dios en el hombre tiene que ver con la santidad del hombre, porque viene de Dios. Tiene que ver con la autoridad del hombre, porque viene de Dios. Usted puede ver que antes de Dios crear el hombre, crea todo lo que éste ha de necesitar. Por eso muchas veces cuando estamos preocupados, atribulados, necesito hacer tal cosa, necesito hacer aquella cosa, no sé cómo voy a hacerlo. Recuerde que Pedro en una de sus epístolas dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Al Dios crear todo, antes de crear al hombre le indica, yo tengo cuidado de ti. No te voy a enviar a un mundo donde tú tengas que hacer, sino un mundo donde yo creé todo para ti. El mismo versículo 26 dice que Dios a nosotros como creyentes, como hombres, como mujeres, nos dio autoridad. Entonces nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra. Nosotros somos los llamados a tener autoridad en esta tierra, pero no una autoridad de manera política, no una autoridad a través de la fuerza o a través de palabras con sabiduría humana, sino una autoridad que va más allá del mundo físico, una autoridad que controla al mundo físico, porque nuestra autoridad como hijos de Dios es dada a nosotros en el plano espiritual. Entonces, el enemigo de la justicia, cuando ve este ser que Dios crea y que le da autoridad sobre las aves del cielo, le entrega un reino, le entrega un mundo. Satanás nunca tuvo un reino. Satanás nunca tuvo un mundo. La Biblia declara en Ezequiel 28, Isaías 14, libro de Isaías y Ezequiel, dice que él habitaba en el Edén. Ahora debemos entender a que al Edén que se refiere los profetas Isaías y Ezequiel no es el mismo Edén donde fue ubicado nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque la Biblia dice que él se paseaba en las brasas de fuego. Sin embargo, este Edén, la Biblia dice en el mismo capítulo 2, un versículo más adelante, da la ubicación terrenal de este Edén. Y dice la palabra que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el Edén. El hombre no fue creado en el Edén. El hombre fue tomado del polvo de la tierra, fuera del Edén, entonces fue puesto en el Edén. Cuando Satanás, que obviamente se había revelado antes de la creación del hombre, ve que este hombre es creado por Dios, esta criatura, una criatura poderosa, con autoridad, con dominio, con control, una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, una criatura que vivía y tenía relación con Dios de manera continua. Cuando Satanás ve esto, dice, hay que buscar la manera de cómo hacer que este hombre, que esta mujer, transgredan las leyes que Dios le estableció para yo poder obtener ventaja cuando ellos pequen, cuando ellos transgredan la ley. Ya yéndonos al capítulo 2 del mismo libro de Génesis, vemos que Dios al hombre le crea a la mujer como ayuda idónea. Sin embargo, en el capítulo 3
No sabemos qué tiempo pasó desde la creación del hombre hasta que éste desobedeció a Dios. Encontramos una conversación entre Satanás y la serpiente, o el serpiente, como dicen algunos textos más antiguos, donde Satanás no ataca a Adán, porque sabe que Adán tiene el dominio y tiene la autoridad sobre todo lo que se mueve en el mundo, pero ataca a Eva. En primer lugar, el mandato se dio a los dos. Sin embargo, Adán era quien representaba la raza humana. Era quien tenía el control. Era quien tenía la autoridad sobre el mundo que Dios había creado y había puesto en sus manos. La conversación de la serpiente o el serpiente y la mujer, ya todos la conocen. Todos sabemos cómo Satanás, de manera astuta, engañó a la mujer para que ésta infringiera la ley de Dios y a su vez diera a su marido de comer, él comiera y, siendo en la cabeza de la creación, cae en pecado. De esta manera son echadas como pareja del huerto de Edén y el hombre pierde autoridad sobre todo lo que Dios le había entregado. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Porque el pecado hace que el hombre pierda la autoridad que Dios le ha dado, pierda la imagen de Dios y pierda el dominio que Dios le ha entregado. Pecar significa errar al blanco, es decir, no hacer lo que estábamos llamados a hacer. La paga del pecado es la muerte, declara la palabra de Dios. El apóstol Pablo Romano dice que la paga del pecado es la muerte. El texto original dice que la mala paga del pecado, es decir, la paga tan insignificante, tan mezquina del pecado, es la muerte. Encontramos a nuestros primeros padres que tan pronto ellos pecan, tan pronto ellos fallan, Dios en su amor desciende al huerto a buscar a las criaturas que él había creado. Se preguntarán, Dios no se había pecado, si Dios sabía que habían pecado. Cuando él llega dice, lo llama, ¿dónde están? Esta pregunta insinúa que a Dios le interesaba que el hombre reconociera que había fallado. Que el hombre reconociera que había pecado. Que el hombre reconociera que había transgredido el mandato que Dios le había dado. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, cuando Dios lo confronta y le dice, ¿qué has hecho? El hombre, en lugar de decir, Señor, yo te fallé, yo te ofendí, te pido me perdones, el hombre busca una justificación. Porque el pecado avergüenza al hombre. El pecado enciega al hombre. Y este, en vez de buscar arrepentimiento, lo que busca es justificación. Por eso muchos creyentes dentro de la iglesia viven una vida que a Dios no agrada, una vida de pecado. Nos han enseñado muchas cosas, pero pecado no es solo lo que nos enseñaron, no es solo adulterio y fornicación, hay muchas cosas que son pecado, muchas que son pecado.
Pero cuando se le confronta por el pecado, por la vida que vive, por lo general busca la manera de justificar, de decir, de argumentar por qué viven esa vida de pecado. El ejemplo de la justificación por el pecado, a la falta de arrepentimiento, la Biblia lo registra como uno de los primeros rasgos del pecado. El pecado hace que el hombre se justifique porque piensa que está bien o se quiere engañar creyendo que está bien. Adán se justifica porque tan pronto el hombre peca, el hombre pierde esa conexión espiritual con Dios. Tan pronto el hombre peca, tan pronto Adán peca, se crea una cima con ese. Sí, un hoyo, una separación. Porque la palabra muerte, aunque se conoce como el cese de la vida humana, pero una de sus connotaciones es separación de Dios. Separación de Dios, eso es el pecado. Cuando el pecado entró en el hombre, lo primero que hace es separar su relación con Dios. Comienza a obrar en lo espiritual y va avanzando progresivamente hasta que alcanza el cuerpo. Entonces este cuerpo humano cesa de existir en este plano físico. Eso hace el pecado. Eso hizo el pecado en nuestros primeros padres. En lugar de ellos arrepentirse por lo que habían cometido, ellos se justificaron. Entonces, al parecer, al final del pecado de ellos, el culpable era Dios. Porque Adán dice, la mujer que tú me diste. Es decir, si tú no me das a esa mujer, yo no hubiese pecado. Cuando se le pregunta a la mujer dice, la serpiente. ¿Quién creó la serpiente? La serpiente la creó Dios. Y es la manera en que hoy en día muchas personas tratan de buscar culpable al estilo de vida que ellos están viviendo. Y aún dentro de la iglesia tenemos creyentes viviendo una vida de pecado, una vida apartada de Dios, y aún así ellos quieren, ellos anhelan, ellos desean ser usados por Dios. Satanás hará todo lo posible, como hizo con Adán, para quebrantar la relación de Dios con el hombre. Él buscará todos los medios, habido y por haber, para lacerar esa relación que tiene tú y tengo yo con Dios. Por esa razón, el arrepentimiento es necesario, es obligatorio para poder tener un encuentro con Dios, para poder desarrollar una relación espiritual con Dios. La palabra arrepentimiento, que puede ser una de sus connotaciones, metanoia, significa un cambio de mentalidad. Es decir, sí, yo fallé, yo ofendí, yo pequé, pero me arrepiento y no lo voy a hacer más.
Cuando nosotros como creyentes nos arrepentimos de la vida que estamos viviendo, entonces podemos volver al origen. Podemos volver a tener una relación con Dios. Podemos volver a tener una comunión con Dios. Y lo que les dice la Biblia que somos nosotros, lo que dice la Biblia que podemos hacer nosotros, comenzará a ser evidente en nuestra vida. Pero la iglesia más que nunca necesita arrepentimiento. Fuimos creados a la imagen de Dios. Se nos dio autoridad. Nuestros primeros padres fracasaron, pecaron. Y por esa razón el enemigo tomó control, tomó dominio sobre la tierra. Y la Biblia lo declara como el príncipe de este mundo. A mí lo que me gusta es que si es príncipe, significa que el rey está vivo, ¿verdad? El rey está vivo. Príncipe de este mundo, dice la palabra, que es Satanás. Entonces nosotros como creyentes, lo primero que tú necesitas, que yo necesito para volver a restaurar esa comunión con Dios, esa relación con Dios, es el arrepentimiento. Este no es un canal para hablarte de que todo está bien, para profetizarte. Y muchas veces uno se expresa de esa manera, gente, no, porque quizá Dios no lo usa así. Yo ministro en don de ciencia cuando a Dios le place, en profecía cuando a Dios le place, en liberación ministro. Sin embargo, es tiempo de que la iglesia de Dios comience a abrir los ojos. Nos están vendiendo, como dicen en mi país, República Dominicana, mucho perro por chivo, porque se parecen. Estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere que se le profetice que todo está bien, que Dios está con ellos. Entonces los profetas de hoy me sorprenden, porque la Biblia que yo tengo, la que yo uso, la que tú usas, la que ellos leen, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta llegaba era para corregir al pueblo. Hay un versículo bíblico que ellos recitan mucho que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin embargo, lamentablemente hoy en día, a mi parecer, las profecías que están dando son las que están desenfrenando al pueblo. Porque hoy te llaman que pase adelante, ven tu nombre, te dan tu número de teléfono, tu dirección, tu número de cédula o ID, y comienzan a profetizar todo lo que ellos entienden, todo lo que ellos creen que es de beneficio para tu vida. Todo eso ellos lo profetizan. Y vemos cómo la gente grita, cómo la gente salta, cómo la gente corre. Yo creo en la profecía. De hecho, como digo, cuando Dios le place, me usa en profecía. Yo creo en la profecía. Y si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en Hechos, se habla de dos profetas, uno de ellos llamado Agabo, que dice la palabra que tomó el cinto de Pablo y se ató y dijo, así le sucederá al que cargue este cinto, a Pablo. Y efectivamente cuando fue a Jerusalén, ya todos saben la historia que está en los Hechos. Igual otro profetizó sobre una hambruna. Entonces no entiendo cómo es que hoy en día tenemos un grupo de profetas que solo profetizan lo que la gente quiere escuchar. Y una escena muy parecida a la de Josafat y el rey Acab con Micaías. Todos estaban a una. A Micaías le dijeron, cuídate tú de decir al rey o de hablar al rey contrario
a lo que los profetas están diciendo. Y si usted puede abrir los ojos, se dará cuenta que hoy se está repitiendo exactamente lo mismo. Todo el mundo quiere invitar a aquel que Dios usa para hablar sobre bendición. Entonces uno pregunta, ¿y los pecados que están acabando con la iglesia, cuándo se van a comenzar a atacar? Usted se pregunta, ¿cuándo? ¿Cuántas profecías fueron de elogio en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas profecías hubo de elogio en el Antiguo Testamento? Porque sin la profecía, el pueblo se desenfrena. La profecía es una vara, es una medida que mantiene al pueblo caminando de manera correcta. No que hace al pueblo caminar de manera incorrecta. Entonces nosotros como creyentes tenemos que comenzar a abrir los ojos. Este canal se llama Un Cambio Radical. Porque tienen que comenzar a levantarse los hombres y mujeres que Dios está llamando a que se levanten para contrarrestar lo que está pasando hoy en día. Hombres y mujeres comiencen a predicar sobre arrepentimiento para que podamos restaurar nuestra relación con Dios y tener dominio sobre la fuerza de las tinieblas. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Trataré de subir semanalmente, según el tiempo, porque trabajo, tengo otros compromisos. Semanalmente, una enseñanza de la Biblia orientada a aquellos creyentes que quieren una relación con Dios, que quieren salir del letargo espiritual en el que están. Vamos a estudiar aquí la Biblia, a enseñar la Biblia, a predicar la Biblia, a predicar bíblicamente cómo podemos ser transicionados. No por la palabra de un hombre, que yo te transiciono y que yo vengo y hago esto sobre ti. Y que no. Es lo que enseña la Biblia. Es lo que enseña la Biblia. Lo que pasa es que un número de creyentes se ha acostumbrado a escuchar lo que otro dice por no pagar el precio para escuchar lo que Dios le puede o le quiere decir a ellos. Dios te guarde, Dios te bendiga, tu hermano Isaac. Comparte este mensaje, suscríbete, dale a la campanita, así cada vez que hablemos sobre la palabra, te sale la notificación. Por favor, comparte, dale like y suscríbete. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hacia adelante con Cristo.